Como ustedes habrán visto, hemos tratado de poder desarrollar dos grandes ejes que lo hemos visto. A ver, ya. Aquí se aprecia, por favor. Sí, profesor, sí. Ya, muy bien. Entonces, la primera parte, y siempre es bueno retomar lo que hemos avanzado, lo que hemos podido aprender, o también que nos ha puesto, ¿no?, algún nivel de exigencia o también de curiosidad en torno ya a la psicología. Entonces, un primer bloque estuvo constituido por las teorías psicológicas del desarrollo. Y ya hemos empezado también con respecto a la primera etapa del desarrollo, que era la etapa prenatal. Entonces aquí justamente quería incidir en algo que ya compete más al campo profesional, ¿no? Campo profesional. Ya sea que yo me oriente, no sé si desde ahora, en el caso de ustedes, o luego de repente me oriente más a la psicología clínica, a la psicología educativa, a la psicología organizacional, o también a las diversas especialidades que hay, ¿no? Entonces, ya sea que esté en cualquiera de estas áreas de desarrollo profesional, inevitablemente voy a necesitar, ¿no?, voy a necesitar conocer, ¿no?, tener, digamos, bien claro en nuestra ciencia, en este caso la psicología, cuál ha sido, ¿no?, cuál ha sido, en todo caso, las teorías que han tratado de explicar el desarrollo humano, ¿no? Entonces, eso un poco para que también quede un poco claro, ¿no?, en torno a lo que es porque, bueno, si yo me desempeño, por ejemplo, en el campo de salud mental, ya sea en la actividad privada, en la actividad pública, inevitablemente voy a interactuar con personas, y esas personas que llegan de repente a mi consulta, a mi evaluación, necesariamente se encuentran en una etapa del desarrollo. Y como hemos visto, digamos, las etapas también tienen sus significados, cada una de ellas, ¿no? Entonces tengo que tener una visión, una comprensión de cómo así esta persona que llega, por ejemplo, con un trastorno depresivo a los 18, 19 años, cómo así en el tiempo o en su historia personal se ha venido constituyendo ya, trastorno depresivo, por ejemplo, ¿no? Ahora, si me encuentro en el ámbito educativo, también público o privado, ya sea en educación básica regular, llámese inicial, primaria, secundaria, o también trabajando en instituciones educativas de nivel superior, institutos o universidades, o también en otras formas, ¿no? Porque también hay, digamos, instituciones educativas, por ejemplo, que se dedican ya a niños con habilidades especiales, por ejemplo, ¿no? O ya lo que se llama la educación de adultos, ¿no? La educación de adultos, ya ancianos, por ejemplo, ¿no? Ya sea que me mueva en el ámbito de psicología educativa, también, ¿no?, inevitablemente, tengo que tener, digamos, una base teórica, ¿no?, un fundamento de mi práctica en relación a las personas que voy a atender, ¿no? Entonces, ese es en el ámbito educativo. En el ámbito organizacional también, el mundo del trabajo, la forma como se organiza, digamos, a las personas que se encuentran de repente en ambientes o instituciones que producen un bien o que dan un servicio, ¿no? Y estas personas también contribuyen, pues, a los objetivos de una organización. Puede ser una organización pública, puede ser una organización privada, como estas personas también requieren niveles de motivación, niveles de
capacitación, niveles también de cómo potencializar más sus capacidades, como también de repente animarles para que puedan desarrollar otras capacidades en función a los cambios que se dan, ¿no? Ustedes habrán visto, pues, en los últimos 20, 30 años, los cambios en el mundo del trabajo han sido, pues, vertiginosos, ¿no? Inclusive ahora en la misma pandemia, muchas personas han tenido que trabajar en su casa, ¿no? Y de forma remota, ya con otras formas, otras maneras, ¿no? Ya también los procesos de gestión a nivel organizacional se van perfeccionando, por ejemplo, ¿no? Ya inclusive a veces en determinados procesos productivos o en determinados procesos de atención en servicio ya no se requiere tantas personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un elemento, ¿no? Ese es un elemento que es también importante ver cómo dentro de la psicología organizacional también necesitamos una teoría psicológica acerca del desarrollo, ¿no? Entonces, cualquiera sea el campo, es decir, no escapamos, ¿no? Digamos, a tener y seguir profundizando, como yo le decía también en una parte del curso, esos temas no van a quedar aquí. Otros cursos, ya desde otras ópticas, también lo van a ir tocando, ¿no? Y es justamente la idea que ustedes se vayan de alguna u otra forma ya, digamos, como se diría, apertrechando, ¿no? Teniendo ya más, digamos, base, ¿no? Para poder ya también ejercer de repente ya las prácticas que en el proceso de desarrollo de la carrera se van a dar, ¿no? Seguro que ya el otro año empezamos ya, volvemos a la presencialidad y eso va a involucrar ya también de repente activar, ¿no? De repente ya con mayor, digamos, rigor el tema de las prácticas, por ejemplo, ¿no? El tema de, ustedes llevan un curso de práctica formativa, me parece, llevan un curso, práctica formativa. Sí, Sí, profesor. profesor. Ajá, entonces, claro, ese curso, si ustedes ven, va a lo largo de la carrera, ¿no? A lo largo de la carrera y es justamente un curso que progresivamente los debe ir insertando en experiencias ya de trabajo psicológico, ¿no? Hasta que lleguen ya al octavo, noveno, décimo ciclo, en la cual ya tendrán que hacer sus prácticas preprofesionales, ¿no? Entonces, todos esos elementos, fíjense ahorita ustedes que están en segundo ciclo, ¿no? En segundo ciclo traten de, digamos, de asimilar, ¿no? Críticamente, de interiorizar activamente todos esos elementos que en uno u otro curso les va dando, ¿no? Y en nuestro caso hemos visto las teorías psicológicas del desarrollo y un poco revisando también, digamos, el cuadro, ¿no? El cuadro de síntesis se hizo las teorías bajo la modalidad grupal, ¿no? Se hizo de forma grupal. Vi que, bueno, revisando cada uno de ellos, y como se había quedado también, ¿no? Sí, que se especificase en cada columna quién había realizado, ¿no? Entonces, he visto varios grupos que sí respondieron la primera pregunta, ¿no? ¿No? Sí respondieron la primera pregunta. Oh, perdón, la última fila, ¿no? Que era sobre visión filosófica, ¿no? Visión filosófica. Y bueno, ahí he visto que varios grupos, bueno, no han leído la lectura que se indicó, ¿no? Que estaba también en el aula virtual, en la cual tenían que leer y establecer si tal teoría, por ejemplo, la teoría de Erickson, qué visión es, ¿no? Si es visión empirista, mecanicista, si es visión organísmica, o si es visión contextual dialéctica, ¿no? Tenían que, digamos, algunos sí lo han hecho, ¿no? Sí veo que lo han hecho y lo han hecho muy bien también, ¿no? Pero otros no, bueno, me han puesto otra cosa, ¿no? Entonces que ya no tiene nada que ver con lo que, digamos, eso también es importante, ¿no? Es decir, yo particularmente, y eso sí se los digo de forma muy clara, muy directa, yo trato de leer, cuando digo trato es porque lo hago, trato de leer el trabajo de mis alumnos, ¿no?
Y si alguien me pone algo que no tiene nada que ver con lo que se está planteando, obviamente, o bien yo no me comuniqué bien, ¿no? Puedo también ser eso, no me comuniqué bien, o también, bueno, me están tratando de sorprender, como se dice, ¿no? Es decir, rellenar algo como que para completar las cosas, ¿no? Y creo que eso tampoco no es adecuado, ¿no? No es adecuado. Entonces, por eso que también ya ha habido una variación en las notas, ¿no? En función también de cómo cada uno ha ido organizando la parte que le tocó, ¿no? Pero yo quería referirme justamente a estas tres visiones que están en esa lectura y más o menos establecer, ¿no? Establecer por aquí, por ejemplo, la visión empirista mecanicista, ¿no? ¿En qué consiste esa visión? Esta visión me dice que es el ambiente, es decir, lo externo, que ya de forma directa, de forma, digamos, sin mediación, ya ejerce, digamos, ya un nivel, ¿no? Ejerce un nivel de influencia sobre el desarrollo, ¿no? Entonces, aquí, quien corresponde a esa visión es la teoría ecológica, ¿no? La teoría ecológica va a plantear que nosotros transitamos por diversos ecosistemas, microsistemas, mesosistemas, exosistemas, macrosistemas, ¿no? Entonces, ese tránsito, en algunas veces, es un tránsito directo, ¿no? En la cual sí participo, ¿no? Pero también puede darse que esos ecosistemas influyan, ¿no? En nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, bajo ese modelo, bajo esos presupuestos, entonces ordenaríamos a la teoría ecológica dentro de este eje, ¿no? Empirista, mecanicista, ¿no? Ahora, la visión organísmica, en cambio, es una visión que pretende establecer, digamos, el peso, ¿no? La importancia que tiene lo innato, que tiene lo biológico sobre el desarrollo, ¿no? Sobre el desarrollo. Entonces, ahí vamos a tener, por un lado, la teoría de Piaget, ¿no? Piaget, y diremos lo siguiente, ¿no? Piaget está planteando que nosotros ya nacemos, ¿no? Con lo que él denomina funciones invariantes, ¿no? Funciones invariantes. Una de ellas es, por ejemplo, obviamente la adaptación, ¿no? ¿No? La adaptación. Entonces, la adaptación, ¿no? La adaptación ya es un mecanismo innato, no solamente del ser humano, sino también ya de las especies, ¿no? Y bueno, esto se apoya mucho en la teoría evolutiva, pues de Charles Darwin, ¿no? Pero ustedes recordarán que la adaptación implicaba dos mecanismos, ¿no? Dos mecanismos. Por un lado, la asimilación y por otro lado, la acomodación, ¿no? Asimilar, ¿qué cosa era? ¿No? Asimilar era incorporar, ¿no? El sujeto, el niño, incorpora activamente, ¿no? Incorpora activamente información acerca de su medio, ¿no? En cambio, la acomodación, ¿no? La acomodación implicaba, digamos, ya cómo el niño, en base a la información que activamente incorpora de su mundo, cómo va estructurando o reestructurando sus esquemas cognitivos, ¿no? Entonces, de hecho, hay un elemento innato en ellos, ¿no? Innato. Ahora, en las teorías psicoanalíticas ni que se diga, ¿no? Porque ellos están planteando, ya sea Freud, Erikson o Melanie Klein, están planteando una base instintiva, ¿no? Una base instintiva sobre la cual se va a ir montando el desarrollo humano, la personalidad, ¿no? Recuerdan ustedes el instinto de la libido, por ejemplo, clave para entender el desarrollo psicosexual de Freud, el eros, el tánatos, lo que es Melanie Klein, el mismo Erikson, a pesar que también menciona elementos culturales o sociales, pero él va a proponer que la base de inicio es una base biológica, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que esto es una visión organísmica, ¿no? Es decir, el peso de lo innato, el peso de lo biológico sobre el desarrollo. Ahora,
también es bueno siempre ver que no siempre las cosas así en la realidad, en el mundo, son 100% puras, ¿no? Si quisiéramos decir también Piaget, ¿no? Piaget quizás tiene un elemento tanto biológico, tanto ambiental, pero al final él concibe que es el niño, el infante, sobre la base de estos elementos biológicos y elementos ambientales, quien al final construye su conocimiento, ¿no? Es decir, el infante no copia la realidad, ¿no? Como nosotros pensamos, ¿no? Los adultos, de repente, a veces cuando jugamos con el infante, creemos que de repente el infante está haciendo algo porque de repente nosotros creemos que responde a un estímulo, cuando en realidad ya es una construcción muy, muy particular del infante, ¿no? Entonces podríamos decir que en el caso de Piaget tiene elementos, ¿no? Tiene elementos organísmicos, puede tener también elementos mecanicistas, pero tiene muchos elementos también de la comprensión de estos aspectos de construcción individual que hace, ¿no? El niño, el infante, ¿no? Y la visión contextual dialéctica, ¿qué me va a decir, no? ¿Es importante lo biológico? Sí. ¿Es importante el ambiente? Sí. Pero siempre hay que ver el vínculo, ¿no? El vínculo, las relaciones ya muy particulares que se establecen entre lo biológico y lo social o lo ambiental, ¿no? Entonces ahí está la teoría de Henry Wallon, la teoría sociocultural de Vygotsky, y la teoría informacional de la personalidad, ¿no? De la personalidad de Pedro Ortiz. Entonces, eso era un poco también, digamos, quería plantear esto porque, nuevamente, ¿no? Estamos dentro de lo que es la visión antropológica, es decir, cómo conciben al ser humano, ¿no? Cómo conciben al ser humano, las diversas teorías, y como ustedes pueden ver, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Y esos detalles ustedes tienen que irlo aprendiendo, como les decía, ¿no? Va a haber más cursos en los cuales ustedes van a seguir profundizando, pero al menos ya para este curso ya tener estos elementos, ¿no? Ahora, eso fue en esta primera parte, ¿no? Luego, en la etapa prenatal, hemos visto la acción de la psicología perinatal. Bueno, inclusive en el examen hubo una pregunta para desarrollar, ¿no? En torno a lo que es también el papel de la psicología perinatal, ¿no? En el desarrollo, ¿no? Del infante. Y obviamente esto muchos también lo hicieron de forma bastante apropiada, ¿no? Entonces, ese es un elemento de ver, por ejemplo, ya una cuestión más, como se diría, ya todo esto dónde aterriza, ¿no? Todo esto dónde aterriza. En la actualidad, ¿no? Todo lo que es el estudio, la investigación en torno a no solamente los cuidados que se requiere antes del embarazo o durante el embarazo o después del embarazo, no solamente aterriza en la parte investigativa, ¿no? También aterriza en la parte ya de atención. Y ahí estamos viendo, ¿no? Con bastante, digamos, importancia, cómo se va desarrollando en nuestro país una psicología perinatal, ¿no? Psicólogos, psicólogas que ya se orientan hacia esta fase de la vida que está siendo también importante y ya con toda, digamos, la base científica que en los últimos 30 años se ha venido acumulando, ya se puede hablar, se puede decir que esta etapa se constituyen las cualidades biológicas propiamente humanas, ¿no? Propiamente humanas. Entonces, ese es un elemento también importante. Hemos visto cómo en las diversas etapas, ya sea diversos periodos, ¿no? Periodo cigotal, periodo embrionario, periodo fetal, cómo, digamos, ya se va constituyendo esas bases, esos cimientos biológicos sobre la cual este niño, cuando nazca, va a poder tener condiciones y, digamos, desarrollarse, ¿no? Ahora, y dentro, bueno, de esa cualidad biológica, una de ellas es la maduración del sistema nervioso, ¿no? Y también ahí digamos, un
todo un concepto que, digamos, se ha estado trabajando también los últimos 20 años, que se llama la importancia de los primeros 1000 días, ¿no? 1000 días. Desde el día que tú eres concebido, desde la concepción, hasta el día 1000, que era más o menos los 2 años de vida, se producen cruciales cambios, ¿no? Cruciales cambios en la maduración del sistema nervioso. No es que culmine todo la maduración, ¿no? Y también hemos visto, no culmina todo, pero sí se producen cruciales cambios en lo que es neurogénesis, sinaptogénesis, migración neuronal, agrupación neuronal, mielinización, ¿no? Todos estos aspectos ya están siendo, ¿no? Están siendo ya, digamos, ya comenzados de esta etapa, ¿no? Y especialmente ese periodo ventana, que le hemos llamado el periodo de organogénesis, ¿no? Que se da hasta el periodo embrionario, ¿no? Entonces, por eso es ya no solamente, reitero, ¿no? No solamente en la parte investigativa, ¿no? Sino en la parte de políticas públicas ya se ha puesto atención, ¿no? Y por eso, bueno, el Perú ya hace más o menos casi unos más de 5 años atrás, ¿no? Estamos hablando ahorita más, ¿no? Inclusive viene el gobierno de Humala, ¿no? La creación del programa de desarrollo infantil temprano llamado Cuna Más, ¿no? Cuna Más responde a esa, ya a la evidencia, ¿no? Que es importante, ¿no? Es importante, es necesario, digamos, actuar, digamos, ya en los primeros años de vida, ¿no? Cuna Más, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la etapa prenatal tenemos que, cuando ya un bebé nace, ya tiene psiquismo, es decir, ya tiene actividad psíquica, ¿no? Ha llegado a un nivel de complejidad, fíjense, el bebé fue solamente la unión de un óvulo, de un espermatozoide, fue un aspecto celular, pero fíjense cómo a partir del nivel celular tan básico, tan elemental, se ha podido generar ya una cualidad más compleja, que es la actividad psíquica, ¿no? Pero todavía es una actividad psíquica de carácter inconsciente, que depende mucho de la actividad del sistema nervioso, que depende mucho de las necesidades fisiológicas básicas que este bebé tiene, ¿cierto? Pero ya estamos con que cuando un bebé nace, ya tiene una actividad psíquica inconsciente. Y más o menos, según los autores, esto se va a constituir entre el sexto, séptimo mes, ¿no? Ya se va constituyendo esta cualidad, ¿no? Muy bien, entonces esos han sido los dos, digamos, aspectos que hemos visto, ¿no? Que hemos visto en torno, digamos, también a la clase, ¿no? Bueno, a esta primera parte, ¿no? Primera parte. Ahí se ve este Excel, por favor. Sí, profesor. Ya. Ya. Entonces, hoy estamos en la semana 9, que es 15 de octubre. El día de hoy, aquí en la clase, vamos a hacer un foro, pero con ciertas particularidades que ya se explicará en su momento. ¿Ya? El día de hoy en la clase. Semana 10, 22 de octubre, la siguiente. Vamos a ver eso de aquí, lo voy a un ratito a borrar, porque estamos tratando, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? La idea es que ustedes se vayan concentrando en lo que va a ser la actividad que va a tener más peso de nota en esta segunda parte, que es su informe final de anamnesis, ¿no? Ese informe que van a hacer en parejas, en esta oportunidad va a tener un peso de nota del 40%.
40%. En la primera parte, el examen parcial ha tenido un peso del 40%. Aquí se invierten las cosas, ¿no? Se invierte. En cambio, el examen final solo tendrá un peso del 20%, ¿no? 20%. Eso también entonces por eso también es importante que en la medida de lo posible, ¿no? Las actividades digamos, vamos a orientarnos a actividades también grupales, ¿no? Pero también que sean bien puntuales, porque la idea es que ustedes tengan también, porque como se dice en términos más coloquiales, ¿no? Mi curso no es la Coca-Cola del desierto, ¿no? Es decir, ustedes tienen otros cursos más y de seguro otras demandas más, ¿no? En términos también de lo que le exige cada curso, ¿no? Entonces, voy a ir haciendo esa dosificación, pero, reitero, esa dosificación se hace para que ustedes garanticen y ahí, bueno, las parejas que se han formado, que se formarán, ya me dirán luego cuáles van a ser las parejas, digamos, garanticen, digamos, un adecuado informe, ¿no? Un adecuado informe. Si tiene que ser, si tú piensas que tu informe debe ser 100, yo te digo que lo pienses ya que sea 150 o 200, ¿no? ¿No? Entonces, debe ser un buen informe, ¿no? Un buen informe. Porque estamos haciendo ya, no de uno, ¿no? Estamos haciendo 2 personas, están haciendo un informe, ¿no? Un informe. Entonces, ese es un elemento, me parece importante, ¿no? Importante a tener en cuenta, para también, quiero ser bien claro en eso, ¿no? Ser bien claro, ¿no? Es decir, el informe en ANESI para ustedes significa un 40% de la valoración para esta segunda parte del curso, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir haciendo actividades también grupales, también aquí a través del... ¿aprecian ahí, por favor, el Drive? Sí, profesor. Ya, entonces aquí en el Drive, bueno, ha funcionado muy bien, yo también les agradezco bastante que ya hayan podido desplegar sus trabajos, eso me ha facilitado muchas cosas para mí, entonces todos los grupos, solamente un grupo, y ahí ya hablaré con el grupo, que tuvo dificultades, ¿no? Al final de 3 trabajos solamente presentó 2, ¿no? Pero la gran mayoría presentó muy bien los 3 trabajos grupales y que fueron considerados en la evaluación. Entonces, si yo entro a mi grupo, ¿no? Si yo entro a mi grupo, entonces cualquiera, entonces yo voy a entrar y voy a encontrar, dice, ven aquí donde dice parte 2, parte 2, una carpeta. Profesor. Entraré ahí y ahora en esa parte 2 pondré los trabajos grupales que haremos a lo largo de esta semana, ¿no? Ya pondré ahí los trabajos grupales, ¿no? ¿Ya? Y eso ya está en cada grupo, ya lo he puesto, para ir ya también parte 2, ¿no? Parte 2, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso también es otra forma que también nos ayuda bastante el Drive, porque de repente el aula virtual es un aula más de trabajo individual, ¿no? En cambio el Drive me posibilita ya manejar la información que ustedes desarrollan ya como grupo, ¿no? Entonces va a haber actividades como grupo, ¿no? Actividades como grupo. En el caso de lo que es ya la tarea, ¿no? Que digamos sea ya del ANMES, eso sí se va a poner en, digamos, bueno, ahorita yo tengo en lista 44 en ustedes, ¿no? Ustedes son 44, entonces debo tener 22 trabajos. Uno de los integrantes pondrá su trabajo, ¿no? Una de las parejas pondrá el informe final de la historia del niño o la niña que han hecho, y ya tendré ahí 22 trabajos ya en el aula virtual, ¿no? En el aula virtual. ¿Ya? Luego tenemos en la semana 12, eso también, que es 5 de noviembre,
un informe de avance de anamnesis, es decir, cómo van también como parejas, cómo van avanzando ya ese informe, en qué estado están. Luego, el 13, tenemos una práctica calificada en base a una lectura que está también en esa semana, que tiene un peso de 20%. Y, bueno, semana 13 es 12, la siguiente sería 19, ¿no? Pero, bueno, hay una suspensión del 16 al 19 de noviembre en toda la universidad porque se va a desarrollar el Congreso Internacional de Investigación Chircón 2021, ¿no? Y es un congreso que, bueno, si ustedes se los pierden, bueno, están perdiendo muchas experiencias de entrar en contacto con investigadores que van a venir tanto del Perú como del extranjero a exponer sus trabajos de investigación, ¿no? Entonces, sería muy importante que ustedes también tomen este congreso, no solamente como una especie de obligación, ¿no?, externa a mí, ¿no?, sino que lo tomen como una cuestión de necesidad en cuanto a ir afianzando sus capacidades investigativas, ¿no?, que la van a requerir cuando ustedes hagan su trabajo de investigación para su bachiller, o cuando también hagan su investigación o tesis para su licenciatura, ¿no? Entonces son experiencias que, como se dice, ¿no? El tiempo no se retrocede, ¿no? Bueno, no hay hasta ahora la física cuántica, digamos, hubo una película, no sé cómo se llama esta película, que no me acuerdo ahorita el nombre, que plantea la existencia de universos paralelos, ¿no? ¿No? La existencia de universos paralelos, ¿no? Bueno, hasta ahora, bueno, eso es una cuestión de ciencia ficción, ¿no? Pero, bueno, si no participan, también, ¿no? Bueno, será su decisión de ustedes. Pero, digamos, pierden la posibilidad de tener esta experiencia de contacto, de ver, digamos, ya de manera más cercana, ya hay investigadores con mayor experticia, y así poco a poco irse formando en esta cultura investigativa, ¿no? Cultura investigativa. Entonces sería muy importante que lo evalúen, ¿no? Lo evalúen y vean más que todo el aporte que puede hacer este congreso a su desarrollo como profesionales, ¿no? Entonces, esta semana del 16 al 19, ¿no? Entonces, se suspenden las actividades académicas y se retoman, si aquí nos quedamos en la semana 13, la semana 14 será el 26, ¿no? También aquí, esto puede ser una actividad grupal, ¿no? La semana 15, que sería el 3 de diciembre, ya se presenta el informe final de anamnesis, digamos, eso. Vamos a ver ahorita las fechas para que ustedes también lo vean. Y la semana 16, que ya es el 10 de diciembre, ya es el examen final y ya la finalización también del curso, ¿no? La finalización del curso. Entonces prácticamente nos quedan menos de 2 meses, porque ya estamos 15, tenemos que culminar el 10 de diciembre, entonces prácticamente 28 días, ¿no? Exactamente 28 días. ¿No? No, perdón, 58 días, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, Profesor, sí, adelante. profesor, disculpe, ¿el foro de hoy día es grupal? Sí, justo eso ahorita vamos a explicarlo ya en la clase, cómo va a ser, ¿no? Se va a hacer acá. Ah, ya, profesor, gracias. ¿Alguna consulta sobre esta parte? Profesor, disculpe, el informe nos va a proporcionar algún un ejemplo para poder guiarnos. Yo recuerdo, no sé si mi memoria me falla, aunque a veces sí me ha fallado, cuando yo inicié el curso expliqué esta actividad y di ejemplos, me parece. Inclusive envié, me parece, modelos. No sé si recuerda alguien o yo estoy equivocado de repente.
Sí, profesor. ¿Sí envié un modelo o dos modelos? Un modelo envió. Un modelo de informe, ¿cierto? Sí. Sí, un modelo, ¿no? Sí, un modelo. Entonces, sí, por eso es bien importante estar bien atento, es decir, bueno, y no lo tomen como una cuestión de juzgamiento o algo así, pero que tienen que estar bien atentos a lo que se dice, y si de repente por ahí se cortó su conexión, ¿qué dijo el profesor, no? ¿Qué ha quedado, qué ha informado, no? Es decir, digamos, ya es también un poco ya la acción de ustedes, ¿no? La acción de ustedes. Porque yo recuerdo que en la primera clase ya les planteé lo de la anamnesis, se quedó que iba a ser en parejas, se quedó que iba a ser un niño de educación primaria, ¿no? Y inclusive también se envió un modelo para que ustedes vean cómo es la redacción del informe ya final, ¿no? ¿No? Entonces ya eso también se ha explicado, ¿no? Se ha explicado. Ahora, ¿puede volver a retomar? Por supuesto que sí, ¿no? Se puede volver a retomar. Pero yo sí les pediría que estén bien atentos, ¿no? Bien atentos. Ahora, mucho más que entramos a una segunda parte, ya de finalización, que para ustedes es un segundo ciclo, ¿no? Que prácticamente involucra la quinta parte ya de su carrera, ¿no? Es decir, ustedes van a llevar 10 ciclos, culminan el segundo y han culminado un 20%, ¿no? De la carrera. Ya les faltaría el 80% de la carrera, ¿no? Y así, ¿no? Culminan el 2022, ya han culminado el 40% de la carrera, ¿no? Culminan el 2023, ya han culminado un 60% de la carrera, ¿no? Hay que verlo, digamos, ya, hay que creernos que estamos, como si hay que creernos que estamos formándonos para psicólogos, ¿no? Sí, estamos formándonos para, y eso requiere también ya un mayor nivel ya de organización, mayor nivel también de atención, ¿no? De las cosas que se van dando, ¿no? Es decir, entonces, no estamos en un colegio, ¿no? Ya, definitivamente esto no es un colegio, ¿no? No es, ¿no? Tiene otro propósito, ¿no? ¿No? Entonces, aquí se está formando a profesionales, ¿no? Que van a ejercer labor sobre otras personas. Entonces ya tiene otro ribete, y por eso tienen que creérsela que son estudiantes de la carrera de psicología, de la universidad, de ciencias y humanidades, ¿no? Tienen que ya, digamos, estar así, ¿no? Es decir, no es que hoy día me levanté con ganas de estudiar, mañana no, así, ¿no? Bueno, no, no, no se logra, digamos, si estás con esa actitud, ¿no? Entonces es bien importante que se organicen, que estén atentos, que coordinen bien. He visto también en determinados grupos una buena coordinación en cuanto a la elaboración, por ejemplo, de su cuadro de síntesis de teorías. Otros grupos, algunos se han dejado estar, no han hecho su parte. Creo que eso también está reflejando también un poco cómo estamos respondiendo, ¿no? Yo sé que también las circunstancias que nos encontramos ahora es una circunstancia sui generis, pero como dice la canción, ¿no? Bueno, si si el cielo te llueve en clavos, aprende a martillar, ¿no? Se queda eso, ¿no? Es decir, no hay otra, ¿no? Es decir, ¿para qué, digamos, estar en un nivel de que no, lo virtual no, así no aprendo, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Uno se mueve en función a la realidad, ¿no? Muy bien. Entonces, eso, por favor, sí les rogaría que tengan bastante atención, ¿no? Bastante atención en torno a lo que es el curso. A ver, quería presentar. Ya. Ahí se ve, por favor, el aula virtual. Sí, profesor. Ya, entonces estamos en la semana 9, la semana 10, que también haremos otra actividad grupal, de seguro. Y ahí hay una actividad grupal, caso Lucas, ¿no? Ya ustedes la pueden revisar también.
¿ya? Es un caso, ¿ya? La semana 11, vamos a ver también un foro, pero vamos a manejar los foros ya de una forma que también sea bastante productiva, bastante también ágil para nosotros, ¿no? Y bueno, hasta ahora lo que considero es trabajar los foros aquí, ¿no? Trabajar los foros aquí en clase. Semana 12. En la semana 12 ustedes tienen que presentar informe, ¿no? De avance de su anamnesis en pareja, ¿no? Tienen que presentar. Y entonces aquí, un poco para que conozcan las fechas, ustedes también ya luego lo pueden revisar. Voy aquí y veo, ¿no? ¿Desde cuándo se permite entrega? ¿No? 5 de noviembre, ¿no? 5 de noviembre. La fecha de entrega es 6 de noviembre, que me parece es día sábado, me parece. ¿Sábado? 6 de noviembre. Sí, sábado. Sábado, ¿no? Y la fecha límite es el 7 de noviembre, ¿no? Domingo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué, no? Porque yo debo leer lo que ustedes me envían y yo debo reenviarle la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación a ese trabajo, a ese avance que están presentando, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso debo, por eso yo cierro ya el domingo y con los que tengo ya les envío la retroalimentación, cosa que sigan avanzando, porque ya estamos en la semana 12 y el informe final se presenta en la semana 15, ¿no? Entonces deben tener ya también de parte mía una retroalimentación de cómo están avanzando, o qué dudas, o que de repente qué elementos pueden tener. Ahora, valgan verdades que también, no solamente, bueno, acá se ha puesto una semana, ¿no? Pero ya desde ahora mismo, siempre ustedes pueden consultarme, ¿no? Es decir, bueno, yo particularmente siempre estoy respondiendo, si se comunican por el WhatsApp, les respondo, ¿no? Les respondo. Por mi parte no hay ningún problema, ¿no? Responder alguna consulta, alguna duda, alguna observación que tengan con respecto, bueno, a esta actividad u otras actividades que puedan ver en el curso, ¿no? Pero, entonces ahí ya tenemos ese nivel, ¿no? Tenemos ya esta. Y es importante, a ver, aquí hay un archivo que lo deben revisar, dice informe, ¿no? ¿Qué debe contener ese informe? Entonces lo bajo. Ahí se ve, por favor. Sí, profesor. Ya, entonces el informe es bien sencillo. Son 2 integrantes, es en parejas, entonces pondrá nombre 1 aquí y nombre 2. Eso es suficiente, ya no carátula, nada de eso, ¿no? Con eso es suficiente saber quién es integrante 1, integrante 2, ¿ya? Eso es suficiente. Luego viene el informe que debe tener, ¿no? Dice, dejo constancia que los datos que estoy consignando son auténticos. Número de sesiones desarrolladas, las fechas con él o la informante, ¿no? ¿Cuántas sesiones? Quiero que me digas cuánto, ¿no? Sobre la anamnesis, indicar si ya culminó o en qué parte de la misma se encuentra, ¿no? De repente, función a la ficha, al instrumento, en qué parte se encuentra, ¿no? ¿Tiene alguna consulta, observación? Propóngala si en caso la tuviese. Y luego el punto 4, presentar el siguiente avance, ¿no? El siguiente avance en términos de redacción final. Es decir, es una especie de, ya que ustedes, bueno, los datos de filiación yo supongo que ya lo van a tener, ¿no? Esta parte simplemente es rellenar los datos del niño o niña que están trabajando y del informante que les proporciona la información, ¿no? Pero también ya se tiene que presentar, ¿no? Aquí, resumen de la historia familiar, ¿no? Ya debe haberse avanzado, al menos en eso, ¿no? Se ha recogido la información, y ya se redacta, ¿no? Se redacta.
¿no? 2 párrafos de 7 a 8 líneas. Y pondrán, como es en pareja el trabajo, quién está haciendo esa redacción. ¿Quién lo está haciendo? ¿No? Uno del grupo. Uno, perdón, de la pareja tiene que estar aquí, ¿no? Y acá pondrán el otro, ¿no? Resumen de la historia del niño, pre, peri y postnatal, ¿no? Todo lo que es la etapa prenatal casi, ¿no? Un párrafo de 8 a 10 líneas, ¿no? Y también poner el nombre y apellido de quien redacta, ¿no? Entonces, ese es el avance que ya ustedes tienen que presentar para la semana 12. No sé si en función a ello tienen alguna consulta, alguna pregunta. Profesor, sí, una consulta. En eso de los dos resúmenes, ¿es necesario que uno haga cada cosa o los dos pueden dar, escribir, o sea, diciendo su opinión, lo que está diciendo la señorita y todo eso? Claro, lo que pasa es que yo quiero ver que no es lo característico, como tú bien lo mencionas. Lo que pasa es que como este informe debiera ser uno, ¿no? Debiera ser individual, pero yo estoy tratando de hacerlo también en parejas para justamente ver, claro, yo diría, por ejemplo, aquí, ¿no? Quiero ver el trabajo que también desarrolla, ¿no? Que quede un poco más evidente, ¿no? Más evidente. Claro, por ejemplo, yo redacto mi parte, lo pongo, y de repente le digo, no sé, a Crisanto, que es de mi grupo. Crisanto me dice, pero mejora esto, mejora lo otro, ¿no? Ya ese aspecto ya es parte de la dinámica muy particular del grupo, ¿no? Pero al final yo me hago responsable de hacer algo, parte del informe. Si yo me hago responsable. Ahora, obviamente, en una cuestión de mejora, si Crisanto también presenta ya su resumen, yo también lo leeré y diré, mira, mejora esto, de repente precisa lo mejor, ¿no? ¿No? Ya eso es parte de la dinámica del grupo. Y como tú dices, ¿no? Al final el informe es de los dos. Yo pongo eso porque quiero ver también que ustedes vayan avanzando en estos aspectos de redacción que ya involucra, a partir de la entrevista que han tenido, de los datos que han recogido, cómo están finalmente sintetizando, ¿no? Porque es eso, ¿no? Tienen que presentar una síntesis, ¿no? Más o menos por ahí va el sentido de por qué precisar esto, ¿no? Profesor, disculpe una consulta. Sí, Vamos a extendernos lo que la cantidad que nos está pidiendo para describir, extendernos un poco más. O sea, extendernos más de 8 líneas podemos hacer. sí puede ser, pero que tampoco, digamos, lo que pasa es que queremos, y aquí de repente, a ver, un ratito, para que también de repente podamos, a ver aquí, a ver, un ratito vamos a ir a la semana 15. La semana 15 están ya los instrumentos, ¿no? Acá está el modelo de análisis, ¿no? Bueno, eso ha estado desde que empezó el curso, ha estado eso, ¿no? Ya, ahí se ve el modelo, por favor. Sí, profesor. Ya, entonces, como explicamos, ese es el instrumento que ustedes van a utilizar en el vínculo, en el diálogo con la persona que le va a dar información sobre el niño o la niña que van a trabajar, ¿no? Y aquí contiene las preguntas que ustedes van a tener que recoger de la historia familiar, ¿no? De la historia familiar. Es decir, el informe final no consiste que me presenten las respuestas a las preguntas.
No, ¿no? Consiste en que ustedes hagan un resumen, pues decía ahí, 2 párrafos de 7 a 8 líneas, y en la cual se establezca, digamos, lo central de esa historia familiar, ¿no? Lo central, lo que ayuda a entender a este niño o niña que estoy trabajando, ¿no? Entonces, por eso es que se pide un máximo también, ¿no? Un máximo de cantidad, ¿no? Entonces, y en cada caso, ¿no? También aquí ustedes pueden ver las preguntas a nivel prenatal, ¿no? Reitero, no es que usted va a presentar la respuesta a esta pregunta, no. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que ustedes, sobre la base de esas respuestas, de esa información que ustedes han recogido, hagan ya un resumen, una síntesis del aspecto central del desarrollo prenatal de este niño o niña, ¿no? Entonces, claro, entonces volviendo aquí a lo que más o menos era, entonces aquí dice, ¿no? 2 párrafos de 7 a 8 líneas. Ya se puede manejar de repente 2 párrafos, ya pues de 8 a 10 líneas, ¿no? Pero la idea, reitero, es que ustedes vayan también, como se dice, hay mucha información que los padres le van a dar, que a veces son información de anécdotas, seguro van a recordar, ¿no? Cuando sus niños eran pequeños, o cuando la señora estaba embarazada, ¿no? ¿Qué le pasó, no? Ahora, pero de todo ese cúmulo de datos, tenemos que escoger elementos que sean relevantes para entender la historia familiar de ese niño y esa niña. Más o menos por ahí va la idea. No sé si se entiende de repente eso. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Más? Profesor, disculpe, ¿en Adelante. cuántas sesiones usted recomendaría tratar esta entrevista? Muy bien, gracias, Dayan. Muy buena pregunta. Si vemos, ¿no? Vamos a volver por aquí. A ver, si volvemos a lo que es el modelo. Entonces, el modelo tiene en total 4, 5, 6, bueno, 6, creo que acá 6.1, no debe ser 7, 6, 7, 8, 9 partes, ¿no? 9 partes, ¿no? Entonces, deben ser encuentros máximo 1 hora, ¿no? De diálogo, de conversación, y por lo menos para completar eso sería entre 3 a 4 encuentros, más o menos. 3 a 4 encuentros de 1 hora, ¿no? Ahora, es algo bien importante. Ustedes están practicando, ¿no? Están practicando. Y por lo tanto, tengan a la mano su anamnesis, no tengan ninguna culpa, ningún miramiento, no. Y de tal forma que puedan recoger información. Ahora, hay un elemento bien importante. Vamos a suponer que he quedado con la mamá el día de mañana, sábado, a las 4 de la tarde, ¿no? La voy a invitar por Zoom, ¿no? De repente Ahora, tengo entendido que muchos tienen cuenta de Zoom que dura 40 minutos solamente, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, Claro, profesor. ¿no? Entonces, algunos tienen entonces cuenta de Zoom. Ahora, el otro es el Meet, ¿no? Que también es otra forma que es un poco más, que no te pone límite, ¿no? Como el Zoom, ¿no? Eso es otra posibilidad, ¿no?
pero vamos a suponer ya, tú, digamos, mañana has quedado, sábado, 4 de la tarde, y vas a hacerlo por Zoom. Y tú tienes tu Zoom de 40 minutos, ¿no? Entonces, más o menos debes prever que en esos 40 minutos, ¿qué podrías avanzar? Y ya tener, ¿no? Vamos a suponer, ya en 40 minutos debo, ya, bueno, definitivamente ya culminar con todos los datos de afiliación, ¿no? Y de repente avanzar con la historia familiar, ¿no? Con toda la historia familiar. Pero es muy importante que tú, antes de el contacto ya en sí de la entrevista, que va a ser a las 4 de la tarde, ya tú hagas un repaso de las preguntas, ¿no? Para que no recién en ese momento te percates, uy, ¿qué es esto, no? No, ¿no? Es decir, eso también involucra un nivel de preparación previa, ¿no? Preparación previa, ¿no? Entonces, y de repente, esta primera sesión es para cubrir esa parte, ¿no? Para cubrir esa parte. Y así, ¿no? De repente Profesor, ya... disculpe, eh, el avance que vamos a presentarle acá en el modelo nos dice que hay observaciones. ¿Tenemos que presentarle observaciones o simplemente la historia? Nos limitamos a las preguntas. A ver, Observaciones no tendríamos en el avance. a ver, en el avance, ¿en qué parte, perdón? No, digo, en el modelo sale observaciones. Ah, no, no, en el Solamente, modelo no, no. En el modelo, la observación es para ustedes, ¿no? Ustedes ya, de repente ahí, pero no se pone. No, eso no. ok, profesor, y las preguntas del modelo es, con ello vamos a trabajar el resumen, ¿no? Vamos para redactarlo, porque hay preguntas así que dice alcoholismo, por ejemplo, y si no hay ningún problema de alcoholismo, eso ya no pondríamos. O sea, no hay problemas, pondríamos. Claro, No hay problemas. es como parte, de repente, si no hay, no es No relevante se para la valora, familia, no se solamente menciona. está como una información, ¿no? Sí, Ah, ok, ok. Gracias. ya. Ya, entonces, más o menos, yo viendo ya otras experiencias, más o menos para completar eso, 3 a 4 sesiones, ¿no? Ahora, si puedes usar de repente el Meet y eso te da 20 minutos más, o sea, 1 hora, ya podrías avanzar un poco más también, ¿no? Podrías avanzar un poco más. Y también lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. A ver. Aquí ven, hoja Excel. Sí, Sí, ¿Ven? profesor. profesor. Ya, como decía, ¿no? Yo voy a hacer 3 sesiones, ¿no? Perdón, 3 sesiones cada uno de 60 minutos, ¿no? 60 minutos de contacto. 60 minutos de contacto. Entonces, de repente, yo ya puedo hacer internamente, ya de repente, en esta primera, ¿qué voy a tocar, no? ¿Qué voy a tocar? Y ya voy sombreando, ¿no? Como dice, el informe tiene 9 partes, ¿no? De repente aquí avanzo a la parte 3, acá de 4 a 6, y de acá de 7 a 9, ¿no? ¿No? Y también es muy importante de que a veces cuando uno ya ha recogido la información, también puedes pedir autorización de grabarlo, ¿no? Que se puede grabar mediante estos dispositivos, ¿no? Puedes grabarlo. Entonces, es muy importante porque cuando tú recoges, ¿no? Vamos a suponer, vas a tocar el punto aquí, el punto 1, el punto 2 y el punto 3, ¿no? La vas a abarcar en 60 minutos eso, ¿no? Y aquí no, depende para mí no, solamente abarcaré el punto 1 y 2, ya, eso también ya es criterio de cada uno, ¿no? Pero veamos, ¿no? Yo, primera sesión, 60 minutos, voy a recorrer los 3 puntos primero, las 3 partes primero, y ahora, esto ha sido, vamos a suponer, mañana, ¿qué día es? 16. 16. Mañana es 16, ¿no? Ya, 16. Ya, muy bien. Entonces, ahora, la siguiente que he quedado, vamos a hacer el día miércoles. ¿Día miércoles qué cosa es? ¿Qué día es? Día miércoles. 21. Día.
20. 20, ¿también? Sí, miércoles 20. Ya, 20, ¿no? Entonces, 20 de octubre está, 20 de octubre. Y a la final, depende por ahí, no sé, la complicación, ya, no sé, el 27 de octubre, ya, vamos a poner, ahí está. Ya tengo mis 3 fechas, ¿no? Ahora, ya hice la del 16, ahora viene la siguiente, la que es el 20 de octubre. Entonces siempre como que hago un repaso, por aquí de repente algo no estuvo claro, ¿no? Algo de repente se necesita saber un poquito más, ¿no? Y lo puedes retomar por aquí, ¿no? Lo mismo, acá recoges información, como decía, de la parte 4, parte 5, parte 6, y también, ¿no? Ves la grabación, los datos que has recogido, de repente por ahí hay algo que también, de repente sería importante recogerlo un poquito más, ¿no? Y lo preguntas ya en la tercera, ¿no? Que ya es prácticamente la culminación, ¿no? De, digamos, la entrevista. Si en caso lo organizas así, ¿no? Yo también lo puedo organizar en 4 sesiones y ya repartir un poquito más holgado, ¿no? Porque para el informe de la semana 12 se necesita solamente los 2 primeros puntos, ¿no? Necesito solamente estos 2, nada más, ¿no? ¿No? Presentar esto, nada más. Para la semana 12, ¿no? Profesor, ¿Sí? el niño sí o sí tiene que ser acompañado de un adulto, ¿no? De su mamá o papá. Ahí hay un punto importante, ¿no? Ujú. El que te va a dar más información es el mismo adulto. La entrevista generalmente va a estar dirigida más al adulto. Profesor, ¿el niño tiene que estar presente en la entrevista? No No necesariamente. necesariamente, Claro, pero porque la otra sí es importante que tú tengas algún contacto, Ah, porque de repente también en ese proceso tú quisieras hacerle algunas preguntas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en la parte claro. escolar. Vamos a suponer que es un niño ya de 8 años. Un niño de 8 años ya puede mantener una conversación acerca de sus amigos, acerca de su colegio, sus clases virtuales, acerca de sus juegos, ¿no? Que le gusta, ¿no? Entonces, sí, puede ya también ser un elemento, ¿no? Importante. Pero, por ejemplo, el niño no te va a contestar sobre la etapa prenatal, ¿no? No te va a contestar sobre la dinámica de la historia familiar, ¿no? Eso, si ustedes ven, el peso fuerte de la entrevista está dirigido a la informante o a el informante, ¿no? Bueno, yo he tenido casos en la cual ha entrevistado a la mamá, ha entrevistado a veces al papá, mayormente es a la mamá, a veces al papá porque no hay mamá, o a veces a la abuela, ¿no? A las abuelas también, es otro punto, ¿no? Pero, digamos, también el niño, digamos, también se puede hacer algún acercamiento, ¿no? Es importante ver ello, ¿no? ¿Ya? Entonces, más o menos así, ustedes ya se podrían ir organizando, ¿no? Ir organizando. Y reitero, ¿no? Siempre a veces es importante llegar a cada sesión preparado, ¿no? Si ustedes tienen que leer lo que ya me toca punto 4 y 5 y 6, ya tengo que revisar las preguntas, ¿no? Porque, como dice, tú vas a tener tu instrumento ahí, lo puedes leer, está bien, pero una cosa es que lo leas recién ahí, ¿no? ¿No? Y bueno, eso ya no es responsable, ¿no? Tienes que leerlo previamente a la entrevista, ¿no? Para que puedas también estar bien y apuntes bien lo que quieres, ¿no? Porque como son realidades familiares muy singulares, quizás ya con la primera entrevista te da una idea, ¿no? Allá, entonces de repente en la siguiente, los otros temas, de repente tengo que explorar un poquito más esta parte, ¿no? Eso ya es una cuestión que ustedes se van a confrontar, ¿no? Es una cuestión que se van a confrontar, ¿ya? Entonces yo les sugiero sesiones de 3 a 4 sesiones, prográmense, 60 minutos como máximo, ¿no? También, ¿no? Y que la persona sepa eso, porque también las personas estamos, como se dice, usando su tiempo, ¿no? Usando su tiempo y ahora a veces en esta todavía virtualidad, todavía los tiempos como que son muy complejos, ¿no? También para las personas, ¿no?
Entonces queden bien en claro también, sí, vamos a tener una sesión de 60 minutos. Hasta ahora veo que de repente el medio, si es virtual, parece más el Meet, ¿no? Ahora, si es ya presencial, que algunos también lo pueden hacer, es muy importante que también sigan todos los protocolos, ¿no?, de bioseguridad, ¿no? Todavía estamos en un periodo de pandemia, la doble mascarilla, el distanciamiento, ¿no? Una habitación ventilada, ¿no? Entonces, con eso también se puede seguir, ¿no? Muy bien, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta. Sí, profesor. Se le debe entregar únicamente el informe, ¿verdad? No una pequeña grabación de la entrevista, ni nada de eso. Sí, O si en lo que es el informe final, lo que sí tienen que adjuntar fotos. Las fotos, si ha sido por vía virtual, bueno, las capturas de pantalla de las sesiones que han llevado a cabo, ¿no? Las capturas de pantalla. Si ha sido presencial, también fotos, ¿no?, de los momentos que han tenido los encuentros, ¿no? Y también adjuntan lo que es la anamnesis que ustedes han llenado, ¿no? Han llenado. Lo que ustedes han llenado como información que han recogido, ¿no? Es como una especie del borrador que ustedes han hecho, ¿no? El borrador. Eso también lo disculpe, escanean. eso tendría que ser, con respecto a esa análisis que usted se está refiriendo, es sobre la que hacemos en ese momento de la entrevista, la que Claro, nosotros las vamos llenando. respuestas que van recogiendo ustedes del informante, ¿no? Ok, profesor. Gracias. Ujú. Y bueno, a ver, esta es la semana, quedamos en la semana 12, ¿no? 12, ya tenemos ese avance. La semana 13, hay una práctica, va a ser una lectura. La semana 14, pondremos también una actividad acá en el aula. Y la semana 15, que ya sería la semana en la cual se presenta el informe final, ¿no? El informe final. Y aquí para que vean las fechas, ¿está? Se presenta desde el 3 de diciembre, ya se puede permitir entregas. La fecha de entrega es 4 de diciembre, que es día 4 de diciembre es sábado, ¿no? Sábado. Y la fecha límite es el 5, ¿no? Dado que ya la siguiente semana es la última fecha de clase, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto sí se entrega por este sistema, entonces yo tendré aquí, son 44 alumnos, entonces tendré 22 trabajos, ¿no? 22 trabajos. 22 informes, ¿no? Muy bien, entonces ya damos inicio en esta segunda parte a las etapas del desarrollo que ya son posteriores al nacimiento. Vamos a hacer ahí una unión tanto de haber aspectos del desarrollo afectivo, cognitivo, conativo, volitivo, tanto en la infancia y niñez, como también luego culminaremos, este curso va a culminar
hasta la adolescencia intermedia, ¿no? Hasta la adolescencia intermedia. Entonces, y ya para psicología evolutiva 2, se conectará con la adolescencia tardía, luego con la adultez temprana, la adultez intermedia, la adultez tardía, ¿no? O ancianidad. Entonces, eso es más o menos todo el recorrido que en psicología evolutiva 1 y 2 se hace en torno al desarrollo. Muy bien, entonces vamos a empezar el eje afectivo, tanto en la infancia y la niñez, y vamos a ver aquí, digamos, definitivamente en la actualidad, pues, existen, digamos, una preocupación, ¿no?, a escala global sobre la situación de la infancia, ¿no?, de la infancia. Y generalmente el término infancia, ¿no?, tiene no solamente el ámbito abarcador de los 6 primeros años de vida, ¿no? Generalmente los informes que, por ejemplo, saca esta organización de las Naciones Unidas, como la UNICEF, saca anualmente el estado mundial de la infancia, ¿no? Cómo está la infancia en el mundo, ¿no? Y cuando reporta o cuando da datos o información recogida a través de los gobiernos, a través de las instituciones, abarca todo lo que es infancia, niñez, hasta la adolescencia, ¿no? Infancia se puede entender también como un concepto abarcador en términos ya de política pública, ya que va hasta la adolescencia. Para nuestro caso vamos a usarlo como se utiliza en la psicología del desarrollo, en la psicología evolutiva, al periodo de vida comprendido entre el nacimiento y lo que es ya los 6 años, ¿no? Los 6 años, ¿no? Primero de vida. Y definitivamente, pues, es un elemento característico que nosotros como especie tenemos, es que, dado la complejidad y el nivel evolutivo alcanzado por el ser humano, esto ha conllevado, evolutivamente hablando, a que tengamos la infancia más prolongada. Es decir, el infante humano requiere del contacto, del vínculo, del cuidado de sus progenitores, de sus cuidadores, para, digamos, desarrollarse y poder tener un mayor nivel de adaptación, un mayor nivel también de desarrollo, y por lo tanto estamos hablando de que cuando un bebé nace, digamos, si lo dejásemos, digamos, sin ningún vínculo, sin ningún contacto, de seguro perecería este ser humano, ¿no? Perecería. En cambio, en otras especies de mamíferos, por ejemplo, podemos encontrar que ya algunas especies inclusive ya nacen caminando, ¿no? Ya tienen la motricidad, ¿no? Claro, todavía dependen de los aspectos nutricios, alimenticios, pero luego, meses después, ya se irán independizando, siendo más autónomos, ¿no? Entonces, ese es un elemento también característico, ¿no? Es decir, la evolución, los millones de años de evolución del ser humano han conllevado a que se requiera aún, y justo hablaba, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si el bebé ya naciese, ¿no? Digamos, ya más maduro, ¿no? Más desarrollado, ¿no? Entonces, imagínense, de repente, vamos a poner una edad, ¿no? Para, digamos, de repente poder especular, como se dice. Imagínense que un bebé, para que ya nazca maduro, para que ya pueda, digamos, tener cierta autonomía, no nazca a los 9 meses, ¿no? Sino nazca a los 3 años, ¿no? A los 3 años, ¿no? Entonces, imagínense eso, qué hubiera involucrado, qué demandas biológicas, ¿no? Evolutivas, que hubiera generado en la mujer, que es en este caso la que lleva adelante, digamos, el embarazo, ¿no? La procreación. Pero imagínense esa situación, ¿no? Entonces, cuando el bebé nace todavía inmaduro, tiene que completar
varios aspectos de su desarrollo, tiene que establecer todo un conjunto de aprendizajes, y eso conlleva a vínculo, conlleva acompañamiento, ¿no? Entonces, ese es un elemento muy, muy importante de entender, ¿no? En cambio, ustedes habrán escuchado de repente a muchas especies ya nacen ya con una mayor capacidad de autonomía, ¿no? Cosa que no ocurre con el ser humano, ¿no? Y bueno, tenemos también este proceso, ¿no? En el cual, como hemos visto, se viene desarrollando en la etapa prenatal, y como también ya en las demás etapas se van configurando los diversos componentes de la personalidad, ¿no? Entonces, para hablar de la infancia, de este periodo de los 6 primeros años de vida, ¿no? Ya desde que uno nace. Ya por los estudios se puede decir que es el temperamento el primer componente de la personalidad, ¿no? Es decir, un infante pasa de una afectividad inconsciente, ¿no? Una afectividad inconsciente. Ustedes, si han tenido hermanitos o han tenido algún familiar que de repente han visto desde nacido, este infante ya manifiesta estados psíquicos, manifiesta agrado o desagrado, ¿no? Y eso es ya expresión de su afectividad, ¿no? Pero aún esa afectividad, ¿no? Esa afectividad, digamos, esa expresión de llanto, es una respuesta inmediata ante estados de desequilibrio, y por lo tanto todavía no está influenciada por, de repente, el elemento social, el elemento de formación familiar, todavía, ¿no? Entonces, y eso es un salto muy importante, ¿no? Durante la infancia se nace con una afectividad inconsciente, para que luego arribemos a una ya afectividad de carácter consciente. Es decir, ¿no? Ningún bebé cuando nace, ¿no? Cuando nace, ama a su mamá, quiere a su mamá, ¿no? No tiene aún ese sentimiento, ¿no? No lo tiene, ¿no? Ningún bebé. Ahora, una madre sí ama, da la vida, ¿no? Por su bebé, ¿no? Entonces, pero en el caso contrario, no, ¿no? El bebé sí tiene emociones, va teniendo repetidas emociones con su madre, producto del vínculo, y producto de esos vínculos constantes, cotidianos, continuos, ya se va a formar una afectividad más estable, ¿no? Pero al inicio no, ningún bebé quiere a su mamá, ningún bebé odia a su mamá, no hay esos sentimientos tan complejos, ¿no? O esos sentimientos ya conscientes, no lo hay, ¿no? Entonces lo que hay es una actividad netamente emocional, netamente vinculada a los aspectos fisiológicos, pero ya luego, cuando ya podemos decir 4, 5, 6 años, ¿no? Ya podemos decir que ese infante ya quiere a su mamá, ¿no? Ya ha desarrollado un vínculo, una valoración, ha desarrollado un sentimiento, y por lo tanto, a pesar, ¿no? Y ustedes de repente habrán visto, ¿no? Hay muchas madres que trabajan y de repente tienen que dejar a sus hijos encargados con otras personas, y ya de repente a cierta edad el infante puede comprender que el hecho que su mamá se vaya no significa que no lo quiera, ¿no? ¿Cierto? Porque prima justamente este afecto consciente, ¿no? Mi mamá se va, ¿no? Se va a trabajar, pero vuelve en la noche, ¿no? Entonces ya hay otro tipo de repente de presencia, ¿no? De presencia de actividad afectiva, ¿no? Entonces, en síntesis, ¿no? Es la infancia, los primeros 6 años de vida, donde se va a estructurar el primer componente de la personalidad, ¿no? En este caso es el temperamento, ¿no? Y acá podemos tener una ruta, ¿no? De lo que vamos a ver quizás esta segunda parte, ¿no? Infancia, temperamento, niñez, intelecto, adolescencia, carácter, ¿no? Y todo esto siempre en el ámbito de formación de una personalidad,
Eso es muy importante, ¿no? Recordar que estamos, ¿no? Estamos aquí en un proceso, ¿no? De formación, ¿no? De formación, de configuración de una personalidad en formación, ¿no? Una personalidad. Entonces, por lo tanto, hay que ver qué elementos se van a ir, digamos, desarrollando en cada etapa, cuál prima más que otro, ¿no? Entonces ahí sería importante ver ese aspecto, ¿no? Entonces, por lo tanto, hemos dicho que el temperamento, ya nacemos con temperamento, no es algo que se forma, digamos que se aprende, y dado que el temperamento depende mucho de la actividad del sistema nervioso, también, ¿no? Cada infante tiene un tipo de sistema nervioso muy particular. La ruta de desarrollo, de maduración del sistema nervioso es también peculiar para cada persona, ¿no? Para cada persona. Ahora nosotros, producto de la investigación, podemos tener ya algunas pistas, ¿no? De cómo se da, ¿no? Hemos hablado de la neurogénesis, hemos hablado de la migración, agrupación neuronal, de la sinaptogénesis, de la arborización, de la mielinización, que son procesos generales, en todo se da, pero ya la manera, ¿no? La manera cómo se configura el sistema nervioso, ya eso es algo singular, ¿no? Singular. Si en el mundo existen más de 7.000 millones de habitantes, existen 7.000 millones de sistemas nerviosos, ¿no? 7.000 millones de temperamentos, ¿no? Y por lo tanto, ya el infante nace con esa estructura, pero a partir de ese aspecto, esa estructura también va a recibir toda la influencia, todo el proceso de educación, todo el proceso de formación que se da a través de la cultura, por ejemplo, a nivel del seno familiar, de los vínculos familiares inmediatos que va a tener, como también de repente ya de las experiencias que va a ir viviendo a lo largo de la etapa infantil, ¿no? Entonces, el temperamento es el componente eje en la infancia y las manifestaciones afectivas conscientes serán el producto, el resultado de todo ese proceso, ¿no? Manifestativas conscientes. Por ejemplo, ¿no? Un infante de 5 años, un infante de 5 años, a ver, podría establecer ya si le gusta o no le gusta un colegio, un nido, un infante de 5 años. ¿Podría o no podría establecerle un infante de 5 años? Si le agrada o no le agrada un nido, que sus padres quieren llevarlo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya? Ya, algunos dicen sí, otros dicen no. Aquí es importante ver, digamos, que no es que el infante comprenda aún, de repente, los objetivos pedagógicos, los objetivos de un nido, ¿no? Obviamente que no. Cuando hablamos de los estados de agrado o desagrado, o de placer o displacer, estamos hablando que ya el infante puede ser consciente de que si en esas condiciones, si en esas, de repente, ese ambiente, con la profesora o con otros niños, se siente o no se siente bien, ¿no? Y bueno, esto ha pasado últimamente ahora, ¿no? En la virtualidad, sobre todo niños que están en la educación privada y tienen que hacer contacto por vía virtual, ¿no? Y hay niños que no quieren hacer contacto, ¿no? Y a veces los padres tienen que estar ahí acompañándolos, ¿no? Tienen que estar acompañándolos para que hagan contacto, ¿no? Pero, digamos, ya un infante de 5 años
podría ya manifestar, ¿no? Podría ya manifestar ese tipo de, digamos, de expresión, ¿no? Afectiva, ¿no? Estamos hablando ya de una expresión afectiva consciente porque ya se debe a un conjunto de razones, situaciones que el infante está presentando, ¿no? Entonces, sí podemos decir que ya un infante puede establecer ya ese nivel, ¿no? Muy bien. Y por lo tanto, un elemento importante es comprender cómo la estructura temperamental, la estructura afectiva, la estructura de las emociones, tienen su nivel dentro de lo que es la información social, pero de tipo tradicional, ¿no? Y cuando se habla de tipo tradicional, obviamente aquí el vínculo cercano, directo, pues va a ser la familia, ¿no? La familia y su sistema de vínculos, ¿no? Que van a configurar ya también las prácticas afectivas, que van a configurar las valoraciones, las normas de comportamiento, ¿no? Las creencias, ¿no? Las creencias. Muchos niños tienen miedo a la oscuridad porque a veces ese miedo a la oscuridad ha sido alentado, ¿no? También a veces desde los espacios familiares, por ejemplo, ¿no? Entonces, un elemento clave para la configuración del temperamento en esta etapa es justamente la estructura familiar, los vínculos familiares, ¿no? Los vínculos familiares, que conllevan a cómo se va a ir, digamos, variando de una afectividad inconsciente hacia una afectividad ya de tipo consciente, ¿no? De tipo consciente. Entonces, ese es un elemento, ¿no? Un elemento. Entonces, muy bien, tenemos aquí también las áreas cerebrales vinculados. Y otro elemento también importante, que también a ustedes, por eso también es importante estas clases, porque nos están dando herramientas para nuestra entrevista, para nuestro informe, ¿no? Nuestra entrevista, nuestro informe, ¿no? Entonces, un aspecto ahí es los rasgos del temperamento. Es decir, qué indicadores de la conducta del infante ya me dan, digamos, señal de su temperamento, ¿no? ¿Qué indicadores, ¿no? Y bueno, uno es el nivel de actividad, ¿no? El nivel de actividad, observar, y esto también podría ser algo que nosotros podamos consultar, ¿no? A los padres, ¿no? Cómo ellos han visto, ¿no? Era un niño muy activo desde pequeño, inclusive, ¿no? Muchas madres informan, ¿no? Pateaba mucho, ya desde el embarazo se movía bastante, ¿no? Y ya cuando nació también, ¿no? Es decir, era un niño muy, muy activo, ¿no? En cambio, hay otros infantes que de repente son más tranquilos, más reposados, más pasivos, por ejemplo, ¿no? En ambos sentidos, ya sea que sea un activismo, una pasividad, estamos hablando del temperamento, ¿no? También cómo son sus ritmos de sueño y vigilia, ¿no? Cómo duerme, cómo de repente es esa expresión de su sueño, ¿no? Cómo es de repente ese ritmo mientras él duerme, tiene un sueño inquieto, tiene un sueño de repente calmado, tiene un sueño, qué posturas adopta al dormir, por ejemplo. Entonces, eso también va a ser también la expresión, otro rasgo de su temperamento, ¿no? Otro es la forma como satisface sus necesidades. Por ejemplo, ¿no? Cómo es la satisfacción de cómo ha sido, por ejemplo, cuando le daban de lactar, ¿no? Hay a veces bebés que cuando lactan prácticamente de forma bastante desesperada, ¿no? Empiezan a succionar el pezón materno, ¿no? Mientras que otros bebés, la madre pone en el rostro del bebé el pezón, el bebé busca y empieza a lactar de forma, digamos, normal, ¿no? Regular, ¿no? Entonces, esa es también esa intensidad, ¿no? Con la cual satisface la necesidad alimenticia, la necesidad nutricia, también puede ser
intenso, puede ser calmado, puede ser reposado, pero en uno u otro también es indicador de su temperamento. Como es también el patrón de eliminación de las excretas, ¿no? Es decir, la orina, las heces, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay infantes que también tienen un ritmo, de repente que son niños estreñidos, ¿no? Por ejemplo, o niños que que evacúan a cada momento, ¿no? A cada rato quieren ir al baño, por ejemplo, ¿no? Entonces también, eso también está expresando, es un rasgo de su temperamento, ¿no? Aquí no estamos diciendo que eso es positivo o negativo, simplemente estamos diciendo que es un indicador ya de su actividad temperamental, ¿no? También, cómo también reacciona ante circunstancias alteradas, por ejemplo, ¿no? Cómo reacciona. Es normal, obviamente, que si un bebé escucha un sonido intenso, haya una respuesta refleja, ¿no? Digamos, de salto, ¿no? Pero, digamos, ahora, ya cuando esos reflejos se abandonan, ahora también ante circunstancias que cambian, que modifican, que se varían, por ejemplo, ¿cómo responde el infante, ¿no? Eso también es expresión de su temperamento. También la forma como se aproxima o cómo evita personas o situaciones, ¿no? Hay infantes que, digamos, tú le haces alguna mueca, le das alguna sonrisa, le haces algún gesto, y como que te responde también con sonrisa, y empieza a establecer vínculo, ¿no? Mientras que hay otros infantes que no, ¿no? Más bien, algunos se cohíben, se esconden más durante la madre, ¿no? Entonces, en uno u otro sentido, están expresando su cualidad temperamental. También su umbral de sensibilidad, ¿no? También cómo es umbral, digamos, cómo reacciona ante la estimulación sonora, luminosa, gustativa, olfativa, y eso también es distinto en cada persona, ¿no? El umbral de sensibilidad. También, ¿qué estado de ánimo tiene el infante, ¿no? ¿No? Es un estado de ánimo tranquilo, reposado, un estado de ánimo alegre, un estado de ánimo irritable, ¿no? A cada rato para llorando. Entonces, ese elemento, esa calidad del humor, cualquiera sea la dirección, es otro indicador de su temperamento, ¿no? También, cuando ríe, ¿no? Hay infantes que cuando ríen hasta pueden orinarse la risa, como se dice, ¿no? O cuando lloran, prácticamente toda la cuadra se entera que están llorando, ¿no? Entonces, otros, en cambio, tienen una expresión emocional que manifiestan de repente llanto, pero no con tanta intensidad, ¿no? Es decir, la intensidad con la cual se presente en cualquier grado, también es expresión del temperamento, ¿no? Y otro elemento importante, ¿no? La atención, ¿no? Ahora, ustedes habrán visto las madres modernas, ¿no? Las madres tecnológicas, quedan a sus bebés para que se calmen ahora, para que se distraigan y no las molesten. ¿Qué le dan a los bebés? El celular. El celular, ¿no? Y hay casos, ya el bebé puede aprender a entrar a la aplicación YouTube y ver videos. Sí. Claro, ¿no? Y si ustedes ven, ¿no? Mientras está viendo un video, ya sea que ya el bebé lo busque o de repente y el bebé hace mucho ensayo de error, ¿no? Ensayo de error. Y o la madre le ponga, digamos, el bebé va a permanecer un nivel de concentración en los estímulos, va a tener un nivel de atención, ¿no? Sobre esos estímulos. Que, bueno, en ese momento involucra una gran cantidad, pues, de estimulación audiovisual muy intensa, ¿no? La velocidad de las imágenes en un video son muy altas, ¿no? Y mantienen la atención, pero generan también pasividad, ¿no? Entonces hay que ver también cómo son los procesos de persistencia del infante cuando atiende a algo. Será lo mismo cuando atienda a un video, cuando está atendiendo su clase virtual,
cuando está atendiendo de repente mientras come, pero mientras come la familia ha puesto el televisor, ¿no? Para ver. Hay que ver todos esos niveles, ¿no? Y eso, en cualquiera de los casos, también nos está expresando las cualidades temperamentales del infante, ¿no? Del infante. Muy bien. Y por lo tanto, es en la familia donde se van a configurar todos estos procesos de formación en torno a la infancia, ¿no? Justamente Vygotsky y también Henry Vallon hablaban de la famosa crisis de los 3 años, ¿no? Crisis de los 3 años. 3 años es para hablar algo como una edad, digamos, referencial, ¿no? Referencial, crisis de los 3 años, ¿no? Pero, digamos, estamos hablando de un momento en el desarrollo cuando van a confluir varias maduraciones, ¿no? Por un lado, confluye, dado ya de repente la mayor experiencia social, el cerebro, obviamente, neurológicamente está generando más sinapsis, generando más mielinización, generando más redes sinápticas, está complejizándose, ¿no? Está madurando, ¿no? También este infante, ya producto del vínculo con el adulto, ya tiene más aprendizajes acerca del vínculo con el adulto, ¿no? Pero también, en el caso de ella misma, ya toda esa experiencia social, todos esos niveles de maduración neurológica que estamos hablando, le ha posibilitado que ya tenga más conciencia de sí, más conciencia de quién es, dónde vive, quiénes son sus padres, quiénes son sus amigos, qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué no le desagrada, qué le parece bonito, qué le parece feo. Todo eso es la conciencia de sí. Y justamente Vygotsky va a plantear que ese es el elemento, la nueva formación que aparece, ¿no? Es decir, el nivel de conciencia se eleva y por lo tanto vamos a ver de repente ya actitudes impulsivas, vamos a ver terquedad, ¿no? Ya no quiere hacer necesariamente todo lo que el adulto le dice, hay cierta rebeldía, quiere hacer su voluntad, ¿no? Quiere hacer su voluntad, se puede negar a las órdenes del adulto, ¿no? Entonces, toda esta etapa uno puede decir, ah, no, está mal criado, dice, ¿no? Está mal criado, ¿no? Mal criado. Y todos sabemos, bueno, si está mal criado y hacemos una separación de las palabras, al final, ¿quién cría, no? ¿Quién es el que cría? ¿Los papás? Claro, ¿no? Entonces, realmente digamos, quien tiene responsabilidad de esto no es tanto el niño o la niña, ¿no? Sino ya los criadores, ¿no? Los cuidadores, ¿no? Entonces, pero aquí no hay que verlo solamente como una malcriadez, ¿no? Hay que verlo también desde otro ángulo. Es decir, estos procesos de maduración neurológica, estos procesos de mayor complejidad en la interacción con el adulto, han posibilitado otro nivel de conciencia, ¿no? Y por lo tanto ya existen estos problemas que Vygotsky le llamó la crisis de los 3 años, o también Henry Vallon hablaba de cómo se daba esta personalidad negativista, ¿no? A estas edades, ¿no? A estas edades. Muy bien. Entonces vamos a ver, ya para poder desarrollar el foro, vamos a hacer lo siguiente. A ver un ratito.